En lo que va del año, más de 500.000 de personas se han consagrado a Jesús por las manos de María. ¿Por qué será que yo también debo consagrarme? Descubre por qué esta consagración cambiará tu vida. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por Radio Luz, por nuestro canal de YouTube y por todas las otras plataformas por las que salimos, bienvenidos a un nuevo programa de Salve María con los Heraldos del Evangelio. Para nosotros, el Padre Íñigo que nos acompaña. Salve María, Padre Íñigo. Salve María, hermano Sebastián. Una alegría aquí estar nuevamente con usted y con un invitado especial. Ajá, y para este servidor que les habla, es una gran alegría, un gran honor. Y de verdad que estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy nuestro querido Padre Manuel Rodríguez, que nos acompaña desde Colombia. Salve María, Padre Manuel. Salve María, qué alegría escucharles. Qué bueno, cuánto tiempo que no nos vemos personalmente, pero Exacto. Por lo menos nos podemos encontrar así. Por estos medios, claro que sí, Padre. Sí, un gusto. Y les digo que es una gran alegría poder contar con el Padre Manuel el día de hoy, porque se acerca un nuevo curso de consagración a Jesús por las manos de María, según el método de San Luis María Girón de Montfort. Y el Padre Manuel es el responsable de dictar estos cursos online. Bueno, el Padre Manuel, entre otras cosas, pues es el rector ahorita de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima en Tocancipá, cerca de Bogotá, que es de los Heraldos del Evangelio. Y bueno, ha sido misionero por todo lo que es país en el mundo, pero principalmente en España, en Colombia, en Paraguay y otros muchos lugares donde lo quieren un montón. Y ahora uno de los principales apostolados del Padre Manuel es preparar a las personas para esta consagración. Y como les digo, el próximo 24 de mayo ya comienza un nuevo curso de consagración y tenemos esta gracia de tenerlo al Padre para que nos explique en qué consiste este curso, por qué es bueno consagrarse a Nuestra Señora, la necesidad, la diferencia entre una consagración normal y este método que utilizamos para esta consagración. Y bueno, la primera pregunta, Padre, para entrar así, porque el tiempo siempre se nos queda corto. ¿Por qué será que la providencia, Dios, Nuestra Señora, están suscitando esta gracia de que tanta gente quiera consagrarse a la Virgen? Como le digo, ya son en este último año fueron más de 500.000 de personas que se consagraron siguiendo este método que usted pudo dictar, ¿no? No, fue una cosa impresionante, que superó todo lo que habíamos imaginado, porque este curso pues lo hacíamos, bueno, el Padre Íñigo lo sabe bien, porque él en España, yo lo conocí cuando tenía 15 años, ¿no? 15, 16. Qué buenos recuerdos usted me trae, Padre. Sí, cuando era estudiante y bueno, ni nos imaginábamos que un día iba a ser sacerdote, ¿no? Qué maravilla. Es uno de los frutos de la consagración, es impresionante, es tal cual, es una sorpresa que la Virgen nos da. Bueno, estos cursos entonces eran hechos presencialmente, pero a grupos muy pequeños, pues eran familias, entonces digamos que eran 15 personas, 20 personas, 30 personas por lo menos, donde los estábamos haciendo en España y también en Paraguay, cuando estuve en Paraguay. Y de repente surge la pandemia y entonces tenemos que hacerlos online, entonces nos escriben, oiga, grabe las clases de consagración, no sé cuánto, bueno, las vamos a poner en internet. Bueno, hicimos eso y de repente ya el primer curso ya fueron más de 10.000 personas. Después, claro, se pidieron. Mucha gente que no se había enterado pidió para hacerlo también. Entonces, ¿qué pasó? Al final, eso, en menos de un año lo habían hecho más de 500.000 personas, más de 500.000 de personas hicieron el curso. Se fue como una bola de nieve, fue creciendo, creciendo, y yo creo que es una señal de que desde el cielo están derramando muchas gracias y las personas tienen mucha avidez, necesidad de conocer más a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, y consagrarse a ella como uno de los medios más eficaces en estos tiempos para superar todas estas crisis familiares, personales y mundiales, ¿no? Yo creo que es una señal clarísima de los tiempos que vivimos. Claro que sí. Incluso el Padre Íñigo, usted me había comentado así atrás de cámaras que el propio, no sé si era el doctor Plinio, que decía que cuando llegase un momento en que se suscitase esta gracia de que mucha gente se comenzase a consagrar,
era una señal de que había acontecimientos importantes que estaban por cumplirse, que estaban muy cerca y que eran muy relacionados justamente con la promesa de Nuestra Señora en Fátima del triunfo de su Inmaculado Corazón. Exacto, sí, hermano Sebastián. El doctor Pino comentaba que ese levantar, ese soplo del Espíritu Santo en las almas con relación a la consagración era ya un anuncio de que esa promesa del triunfo del Inmaculado Corazón de María estaba llegando. Por tanto, que estábamos cerca del reino de María. Impresionante. Ahora, padre, y uno se preguntaría, bueno, leyendo un poquito la historia del tratado de San Luis María Guirón de Montfort, él escribió pues varios libros, ¿no? El Secreto de María, el Carta Circular a los Amigos de la Cruz, El Secreto Admirable del Santo Rosario, pero la obra prima de él se puede decir que es el tratado, ¿no? Que es Sí. la obra más importante, ¿no? Es la obra tal cual, es con la cual él ha pasado, digamos, a ser un santo central en la historia de los últimos acontecimientos de la Iglesia en estos tiempos. Incluso él, digamos, a raíz de sus escritos, él, no sé si ya fue nombrado, pero por lo menos está el proceso de nombrarlo doctor de la Iglesia también, por lo que había leído. Pero volviendo al tema del tratado, cuenta la historia que él escribió el tratado, se lo entregó al obispo de La Rochelle, que fue donde él lo escribió, y dice que misteriosamente este libro, este tratado, quedó escondido, quedó oculto en un baúl misterioso por más de un siglo, más de 100 años. Ahora, ¿qué misterio eso, padre? ¿Qué será? ¿Que era el demonio que quería evitar que se diese a conocer? Sí, tal cual. Él mismo lo profetiza en el tratado. Al terminar la primera parte del tratado, él dice eso: yo preveo que el demonio va a tener una hazaña especial contra este libro para evitar que llegue a las personas, para que no sea conocido y ni sea practicada esta devoción, porque va a ser el mayor obstáculo que él va a tener para realizar sus planes. Entonces, no sé si tienen ahí, o a lo mejor consigue una foto de la imagen de San Luis Grignion de Montfort que en la Basílica de San Pedro. Entrando en San Pedro, en el lado izquierdo de la basílica, de la nave central, arriba en la segunda planta de santos, de hornacinas, donde están los santos fundadores, está la estatua de San Luis Grignion de Montfort. Y haciendo referencia a esta profecía de él, aparece a los pies de él un demonio con las garras de él agarrando un librito. Y si usted se fija con unos prismáticos, digamos, porque creo que a simple vista no se ve de tan alto que está escrito Traité de la vraie dévotion, ¿no? En francés. El Tratado de la Verdadera Devoción. El demonio intentando romper el libro y San Luis pisándole la cabeza al demonio. Claro, que él dice, creo que el texto es: espera una gran cantidad de bestias furiosas que vendrá en la furia de rasgar con sus dientes mal este pequeño escrito, y el uno de los cuales ha utilizado el Espíritu Santo que escribo, o al menos lo envuelvo en la oscuridad y en el silencio de un tronco, por lo que no es el conocido. Ciertamente atacarán y perseguirán a aquellos y aquellas que lo lean y tratan de ponerlo en práctica. Tal cual. Sí, y pasó eso, más de 100 años escondido. No recuerdo la fecha exactamente, no sé si ustedes lo saben. Pero 1712 se cree que se escribió el tratado, ¿no? Sí, no se sabe exactamente. Entre 1712 y 1717, que es el fallecimiento de él. Es la obra cumbre de él, es la síntesis de todo el pensamiento de él que fue desarrollando a lo largo de sus misiones apostólicas, porque él no era un escritor, un pensador, él era predicador, confesor, era un hombre de acción, digamos, pero de una profunda devoción a la Virgen. ¿Tenemos problemas técnicos o no? ¿Se les ha que cortado el padre? Se le cortó el padre, pero bueno, a ver si vuelve. Sí. ¿Padre Íñigo? Sí, yo estoy bien. Bien, ¿usted escucha lo que dice el padre? Yo no escucho. No lo escucho. Ahora, Padre Manuel, regresamos. Ay, a ver, señor. Sí. regresamos, padre. Perdón. ¿Nos escucha? ¿Ya? ¿Ahora nos escucha? ¿Me escucha? Sí. Sí, que estaba revelando el tercer secreto de Fátima y se cortó, padre. No, no, perdón, padre. Entonces nos decía de que estaba oculto el libro, entonces. Exactamente, estaba oculto. Este libro que es la obra cumbre de él, la obra maestra de él es la explicación que él da sólidamente demostrada, que la verdadera devoción a nuestro Señor Jesucristo
es a través de la Virgen, de la consagración como esclavos de amor a la Virgen María. Y él lo demuestra teológicamente y tal en este libro, que permaneció oculto más de 100 años. Con la importancia que tiene hoy en día, ¿cómo fue posible que pasara por esa situación, casi desaparecer? Ahora, padre, ¿no será que ese libro, digamos, no era tanto para esa época, sino que era más para nuestra época? Justamente por lo que usted hablaba antes de la preparación que se necesita para nosotros poder pasar los acontecimientos que vienen y poder entrar a ese reino de María que está profetizado por Nuestra Señora. Yo creo que uno de los requisitos está consagrado a Nuestra Señora por este método, digamos, no quiero yo aquí... Pues ya que lo dice así tan directo y claro, mire, es así mismo. Eso está muy claro, se nota cada vez más. Las personas que quieran realmente participar del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que la Virgencita de Fátima profetizó, tienen que estar consagrados a la Virgen María. Por este método, por este método. Es muy impresionante. Padre, y una pregunta, no sé también si me ayuda el Padre Íñigo a responder. ¿Cómo fue que dentro de los heraldos del Evangelio se tomó conocimiento pues, de esta devoción, o sea, de esta forma, de este método de consagración a Nuestra Señora? ¿Cómo fue que pues, el inspirador, el doctor Pío Correa Oliveira, tomó conocimiento y lo pasó esto a sus hijos espirituales para que a su vez los heraldos lo pasen a la humanidad? Porque hoy en día, así, modestia aparte, como dicen, yo creo que los heraldos son una punta de lanza, un estandarte en materia de difundir este método de consagración. No sé cómo fue que se dio el origen en los heraldos de este método de consagración. Bueno, si quiere, si el Padre Manuel me presta su palabra, podemos hablar un poco sobre esto también. Y fue muy interesante porque el doctor Pino, como saben, pues es el inspirador de nuestro fundador, Monseñor Juan. Y él estaba ya en el último año de su facultad de Derecho, que por cierto el Padre Manuel también es formado en Derecho, abogado también. Y él estaba realmente con ese deseo de santidad, con ese deseo de querer ser santo. Y decía, yo necesito un libro que me demuestre, que me ayude a ser santo, que me dé ese deseo de santidad y realmente pueda entender mucho más sobre la Virgen. Y él comenzó una novena a Santa Teresita del Niño Jesús, que recién había sido canonizada, ¿no? Y él comenzó una novena a Santa Teresita. Él decía que hizo 2 pedidos. Uno era encontrar un libro que le cambiase completamente la vida y que le aumentase muchísimo la devoción a la Virgen. Y el otro era muy gracioso porque era un pedido para ganar la lotería, porque él estaba con problemas financieros y es bonito, no era por ganar la lotería en sí, era porque él quería dedicar toda su vida al apostolado, a la Iglesia y a difundir pues todo el amor a la Virgen y a Dios. Y el dinero no era por tenerlo, era para no necesitar trabajar y perder su tiempo en cosas humanas y dedicarse enteramente al apostolado. Y él comenzó esa novena pidiendo esas 2 gracias. Él decía que la que parecía que era más importante en cuanto a dedicación era lo del dinero, pero que él no se esperaba que Santa Teresita lo atendiese de una forma tan impresionante. La del dinero evidentemente no se la dio porque no era lo que convenía, pero él decía que cuando estaba en el medio de la novena, todavía no había terminado, él fue a comulgar en la iglesia del Inmaculado Corazón de María, allá en San Paulo, en Brasil. Cuando terminó, salió de la iglesia, él fue a una tienda que es de los propios consagrados religiosos allá de la iglesia del Inmaculado Corazón de María, y él fue a comprar un libro. Y él vio 2, uno mayor, más ancho, también encuadernado bastante bien, y otro pequeñito que cabía en el bolsillo y estaba en francés. Y el doctor Pino decía que él escogió aquel que era más pequeño porque era más fácil colocarlo en el bolsillo y sobre todo porque estaba en francés y al doctor Pino le gustaba mucho el francés. Pero él decía, yo no sabía que Santa Teresita guiaba mi mano para escoger ese libro. Y cuando lo cogió, lo compró, era un libro bastante barato, que era justamente el Tratado de la Verdadera Devoción. Cuando lo comenzó a leer, él sintió unas gracias tan fuertes, tan impresionantes, que él decía, yo sentía que San Luis María Griñón de Montfort estaba a mi lado, hablando y contándome el tratado. ¿Cómo es posible que un hombre que vivió hace años, hace siglos, yo lo siento a mi lado y él parece que está hablándome a mí? Y él como que aplaudía de entusiasmo
por toda esa doctrina, y él realmente dice, fue un libro que fue el libro de mi vida, el libro más importante de mi vida fue el Tratado de la Verdadera Devoción. Y a partir de ese momento comenzó una devoción inmensa a la Virgen y le cambió completamente la vida, ¿no? Y ahí hizo el propósito de difundirlo y divulgar completamente ese libro y para las personas también poder consagrarse a la Virgen. Y realmente él fue el hombre que nos puso, o sea, el Tratado de la Verdadera Devoción a nuestro alcance cuando éramos muy, muy jóvenes. Él siempre nos hablaba de la Virgen, siempre, siempre, siempre. Y en todas las veces que nos encontrábamos con él, terminaba dándonos ese consejo: tengan cada vez más devoción a la Virgen. Una vez llegó a decir, si yo me encontrase con San Luis Griñón de Montfort, si yo me pudiera encontrar con él, ¿no? Digamos, y él me pidiera un consejo, yo le diría lo mismo. Dice, él que llevó la devoción a la Virgen tan alto, todavía se puede más. Dice, todavía, sí. Y nos transmitía ese entusiasmo para conocer el tratado, hacer la consagración. Es el centro de la vida espiritual de él y nuestra, claro. Y dentro de los heraldos, perdón, padre, no sé, padre Íñigo, No, que es bonito que así que él terminó de leer el tratado, realmente él hizo todo el tiempo de preparación por sí mismo, hizo su consagración también, dice que la hizo de una forma simple, pero enteramente compenetrado, con media hora de meditación antes de hacer la consagración, y dice que a partir de ese día hizo un propósito de rezarla siempre, todos los días, después en la comunión, rezar también la consagración. Y hizo también el propósito de la comunión, tener una intención que era de que Dios le aumentase el amor y la devoción a la Virgen hasta el máximo que la naturaleza y la gracia pudiesen permitir. Y todos los días en la comunión él siempre pedía eso, rezaba la consagración y pedía que su amor a la Virgen llegase al auge, al máximo que la naturaleza humana y la gracia pudiesen colocar en su alma. Sí. Pues un gran ejemplo para nosotros y para todos nuestros oyentes y los que están viendo, pedir esa gracia también todos los días, ¿no? De rezar la consagración todos los días, ¿no? Porque a veces la gente puede pensar que es solo en el día de la ceremonia, pero lo importante es renovarla todos los días, ¿no? Sí, es uno de los consejos que les damos en el curso de consagración, ¿verdad? Pero también les explicamos que si por razones de tiempo o trabajo no pueden, entonces pueden hacer la renovación, pero sin leer entero el texto, simplemente pues usando esas fórmulas, todo tuyo soy, todo tuyo soy, todas mis cosas son tuyas, alguna de esas, pero con la intención de renovar la consagración. Sí. Sí. Dentro de los heraldos es bien interesante, uno cuando comienza a participar y a frecuentar, de los primeros pasos que da en la vocación es hacer el curso de consagración a Nuestra Señora. Y es muy interesante porque se forman los grupos de los niños, digamos, uno con 13, 14 años, y empieza a participar del curso de consagración, de la preparación. Y claro, y sinceramente, uno a esa edad a veces pues no entiende muchas cosas del tratado porque son bien profundas, pero sabe que cuando usted hace su consagración delante de Nuestra Señora, reza, firma su pergamino, es algo que uno le marca para toda la vida. Yo me acuerdo perfectamente de ese 8 de septiembre del 2000 en que hice la consagración. No sé, el padre Manuel, ¿qué fecha se consagró? ¿Se acuerda? Sí, el claro. 31 de mayo del año 82. Fiesta ahora, de la Visitación. Exactamente, exactamente. Ahora voy a cumplir 40 años. 40 años de consagración. Sí, ahora dentro de poco. ¿Qué mejor forma de celebrarlo, padre, que haciendo otro curso? Es verdad. Oiga, y sabe una cosa muy interesante, ya que entró en ese tema. Hay mucha gente que escribe, ¿no? Cuando ya está preparándose para consagrarse y tal, y dice, padre, es que yo no he conseguido seguir todas las aulas, entonces yo creo que no me voy a poder consagrar y tal. Entonces yo a veces les cuento lo que me pasó, que es lo que estabas diciendo, que a veces uno con esa edad, o sea, yo tenía 15 años o así, entonces uno no consigue captar todo y había partes del libro que no entendía. Claro. Entonces yo digo, bueno, entonces esto no lo leo porque no estoy entendiendo. Entonces llegó el día de la consagración, el 31 de mayo, y íbamos a la Basílica del Pilar y tal, y a escondidas detrás de una columna porque no podía. Bueno, pero tuvo una historia que había ahí. Entonces ahí hicimos y firmamos el pergamino, cada uno lo escribió y lo firmó. Y eso nunca se olvida. Y hicimos la consagración y yo no había terminado de leer el libro. Yo creo que había leído
un 30%, así un 40%. Ajá. Pero bueno. ya hice la consagración, listo. Claro, porque Ahí, es un acto claro. de amor, un acto interior y es un acto de voluntad, en realidad, Padre, ¿no? Y Nuestra Señora lo acepta de la mejor forma posible. Ahí está. Ella acepta y ella, todas nuestras miserias, lagunas, lo que no hicimos bien, ella pasa por encima de eso con un cariño, con una bondad y hace que dé unos frutos impresionantes la consagración, ¿no? A pesar de la miseria del que lo hace, ¿no? Exactamente. Y Padre Íñigo, ¿usted cuándo se consagró? ¿Qué fecha fue? Yo me consagré el 15 de agosto de 2005, Fiesta de la Asunción. fiesta de la Asunción, y fue, gracias a Dios, fue con nuestro fundador, Monseñor Juan, y él mismo me colocó el medallón también de los heraldos, y Wow. realmente fue un día inolvidable. ¿Eso fue en España? No, fue en Brasil, fue en En San Brasil. Pablo. Ujú. Que era su primer viaje a Brasil. Era el primer viaje a Segundo. Brasil, exacto. Ah, El padre primer Manuel me conocía desde esa época. Qué bueno. Pero pues. realmente es un día, como usted dice, ¿no? Ustedes dicen, es un día inolvidable y la vida de la persona, o sea, hay un antes y un después de la consagración, ¿no? Como la historia se divide antes de Cristo y después de Cristo, yo creo que para cada uno, para nuestra existencia, el antes de la consagración y el después de la consagración realmente marca nuestra vida, ¿no? Ujú. Y otro aspecto interesante pues, que se dan los heraldos es que, bueno, el doctor Plinio, Monseñor Juan, nuestro fundador, él quiso que nosotros externásemos ese acto de consagración que habíamos hecho y por eso quiso poner la cadena que usamos en la cintura para recordar de que somos todos esclavos, que somos consagrados a Jesús por la mano de María, porque es una recomendación que da San Luis también, que cuando uno se consagre, externe de alguna forma, pues que es un esclavo de Nuestra Señora, ya sea con una cadenita afuera o en la muñeca. Sí. Y bueno, y Monseñor Juan siempre él tan, o sea, apostólico y tan radical también, en vez de usar una correa o no sé, un lazo, él quiso poner la cadena para mostrar esa devoción, ¿no? Esa unión que hay con Nuestra Señora. Sí. Muy bonito eso también. Es una de las cosas que más impresiona en el hábito de los heraldos a la gente, ¿no? Creo que son tres cosas, ¿no? Las botas, la cruz de Santiago, que es inmensa, y la cadena, ¿no? La cadena. Así que es muy interesante. Pero bueno, Padre, lo malo de estos programas es que pasan muy rápido. Entonces ya se nos acabó la primera parte de nuestro programa. Increíble. Pero al regreso vamos a seguir hablando del tema de la consagración, vamos a hablar un poquito de la verdadera devoción a Nuestra Señora, de por qué esclavos y no otra forma de consagrados. Y bueno, y puede ser que la gente que nos está escuchando no sepa que hay 7 tipos de falsas devociones. Usted puede ser un devoto de Nuestra Señora, pero es un falso devoto y no lo sabe. Así que puede descubrirlo al regreso y el Padre Manuel además nos va a explicar cómo hacer el curso de consagración que él va a dictar a partir del 24 de mayo. Así que no se despeguen, ya regresamos. Salve María. Soy el Padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio y como habrán visto tenemos la alegría de tener aquí en el programa al Padre Manuel Rodríguez, que como explicábamos en la primera parte es el sacerdote que está a cargo de los cursos de consagración a Jesús por las manos de María según el método de San Luis Grignion de Montfort. Ya van más de 500.000 de personas que se han consagrado bajo pues, la dirección del Padre Manuel. Y tenemos la alegría de tenerlo aquí porque el próximo 24 de mayo comienza un nuevo curso de consagración. Así que si usted todavía no se ha consagrado, muy bueno que esté viendo este programa y que entienda y aprenda cómo puede consagrarse con el Padre Manuel a partir del día 24. Desde ya les digo que aquí en nuestro canal van a quedar los links para que la gente se pueda inscribir. Es completamente gratis y al final vamos a hablar un poquito de en qué consiste el curso, cuántos días son, cuántas clases son y quién puede hacer el curso y quién no puede hacerlo, porque capaz alguien no puede hacerlo, Padre. Eso lo va a explicar usted después, ¿no?
Pero bueno, intentaremos. intentaremos, ¿no, padre? Sí. Como que Sí. seguro que sí. Pero bueno, padre, ahorita vamos a hablar de un tema que puede ser que a alguien le suene extraño, el término, porque cuando uno se consagra por el método de San Luis María de Guillón de Montfort, se está consagrando como esclavo. Y esa palabra esclavo suena a veces fuerte. Uy, pero gracias a Dios que ya no existe la esclavitud, que somos todos libres. Dios, unión, libertad, libertad y orden, depende del país. Todo es libertad, libertad. Y lo que menos queremos es que haya esclavitud hoy en día en el mundo, ¿no? Que es algo tan terrible. Ahora, Sí. ¿por qué tenemos que consagrarnos como esclavos a Nuestra Señora? Sí, claro que sí. San Luis Griñón de Montfort, o sea, él usa de una manera muy categórica ese término. Tiene que ser esclavos, porque tiene que ser la forma más radical de entrega que puede haber aquí en la tierra de alguien a otro, en el cual uno no se reserva nada como un esclavo, o sea que no te poseía nada. Entonces uno se tiene que entregar a la Virgen en esa clave de no reservarse para sí absolutamente nada. Y eso, claro, para una mentalidad liberal, en el sentido que usted estaba diciendo y tal, dice, es algo que suena muy, muy fuerte. Y todos estamos más o menos contagiados de esa mentalidad. Pero en cambio, si uno va a ver en el Evangelio, es el propio nuestro Señor, Él se presenta, Él se pone como modelo, como ejemplo de ser esclavo de ellos, de los demás, de los apóstoles. Les lava los pies como un esclavo, etc. Entonces, y dice que nos tratemos los unos a los otros así, con ese espíritu, ¿verdad? Y por eso, una de las clases que, para introducir el tema del Tratado de la Verdadera Devoción en el curso, es la explicación de ese punto, de por qué esclavos. Porque para quitar todas esas malas, esas deformaciones que tenemos en la cabeza, ¿no? Y mostrar cómo la verdadera esclavitud es una esclavitud de amor, no por obligación, no tiene nada que ver con la antigua esclavitud ¿no? Es una esclavitud de amor en la cual la persona se entrega por completo. Es la más alta expresión de libertad, porque el esclavo se convierte en una persona absolutamente libre de cualquier atadura con cosas del mundo, del demonio o de la carne. Se ve liberado de golpe de todo eso y empieza a vivir una verdadera libertad. Una libertad para hacer solo el bien, hacer solo lo mejor. Y ese descubrimiento es muy impactante para mucha gente que escribe. Es muy interesante eso que usted dice, padre, porque de hecho uno piensa que es libre, pero cuando comete un pecado se vuelve esclavo del demonio, esclavo del pecado, esclavo del vicio. Y eso que usted dice es muy interesante que él nos acaba de revelar, de que, claro, la esclavitud a Dios por medio de la Virgen es una liberación de todo eso que nos amarra aquí a este mundo. Muy, muy bonito ese aspecto. Y es seguir el ejemplo que nos dieron Jesús y María. María, ¿qué hizo cuando recibió el anuncio del ángel de que iba a ser la madre del Señor? ¿Qué respondió? He aquí la esclava del Señor. Entonces, ahí está nuestro modelo, Jesús, María. Tenemos que ser esclavos también, esclavos de amor. Sí. Y es bonito que San Luis dice en el tratado, ¿no? que el primer esclavo de María fue el propio Jesús, ¿no? Porque Claro. no existe dependencia mayor de una señora que el depender completamente de su existencia y el hecho de haber concebido, de Nuestra Señora haber gestado a nuestro Señor Jesucristo en su vientre durante 9 meses. Jesús dependió físicamente durante 9 meses de la Virgen María, ¿no? Se consagró como esclavo a ella también, ¿no? El primer esclavo de María fue Jesús. Entonces, y nosotros tenemos que ser cristianos, Tenemos que imitar. seguidores de Cristo, imitadores. Claro, y padre, y otra, bueno, que es algo que ya hemos explicado muchas veces, pero salido de sus labios, tiene otro peso. No, que mucha gente dice también que tanta devoción a Nuestra Señora, a la Virgen, ponerla a la Virgen tanto en el centro, como que puede desviar esa devoción del verdadero cristiano que es a Cristo. Sí. Ser cristocéntricos. Exactamente, y el propio San Luis Griñón de Montfort en el tratado, él habla de que ya en su época había mucha gente, incluso gente dentro de la iglesia, que le criticaba por esto.
Y decía, son unos falsos cristianos. Y él tiene unas frases muy fuertes aquí en el tratado contra ellos. Y les dice, o sea, ellos desvían realmente el espíritu del Evangelio queriendo disminuir el papel de la Virgen María en el plan de la salvación. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario, mostrar que el papel central sin el cual no podría haberse dado la encarnación y por lo tanto la salvación del mundo. Fue a través de María que vino Jesús al mundo y a través de él, y que a través de ella debemos de llegar a Jesús. Y los que se oponen a esto son realmente hijos de Satanás. Los trata así, claro. Sí, así lo dice. Es impresionante. Claro, que San Luis decía en el tratado que Dios quiso que María fuese necesaria porque necesaria no era en realidad, pero ¿no? fue necesaria porque Dios quiso. Claro, eso lo explicamos muy bien en las clases, en las aulas, la diferencia entre la necesidad absoluta, que no tiene nada que ver con este asunto, con la necesidad que Dios quiso, o sea, porque Él quiso, no porque fuera necesario absolutamente. Él quiso que, el encarnarse en una mujer, que esa mujer fuera la madre de Dios, y que ella tuviera un papel especialísimo en la salvación de las almas. Y cada vez más se hace más necesaria esa consagración a ella para poder salvarse, en la medida que el demonio intenta dominar totalmente el mundo, en ese auge de maldad que vemos por todos lados. Es más necesario que nunca conocer la verdadera devoción y diferenciarla de otras cosas. Claro, muy interesante. Sí. Ahora, padre, dirá alguno, aquí yo voy a poner aquí en el papel de cualquiera que nos puede estar escuchando y está así medio desconfiado. No, yo soy súper devoto de la Virgen, el 13 de mayo yo voy, prendo mi velita, le tiro besitos, en fin, de vez en cuando, pues, cuando tengo algún problema, yo rezo el rosario, en fin. Pero es interesante que San Luis dice que existen 7 falsos devotos, o tipos de devotos de la Virgen. Yo le quería preguntar, se los voy a leer ahorita, solo para que la gente más o menos perciba todo lo que se aprende en el curso. Y capaz uno no sabe y puede estar en uno de esos 7 falsos devotos. Devotos críticos, devotos escrupulosos, devotos externos, devotos presuntuosos, devotos inconstantes, devotos hipócritas y devotos interesados. O sea, yo creo que difícil zafarse de ahí. Pero digo, ¿cuál es el más común, el que se puede ver hoy en día, digamos? Sí, por lo que la gente escribe y manda y tal. Y por la experiencia de uno mismo, ¿no? Es muy fácil caer, por ejemplo, en la falsa devoción del devoto interesado. Tenemos un problema, ahí nos acordamos de la Virgen. Ahí vamos corriendo a rezarle, a ofrecerle una promesa, no sé cuántos. Pero, ¿y el resto del tiempo? Cuando no estamos tan necesitados, ¿por qué no tenemos esa comunicación con la Virgen tan intensa? Es una falsa devoción, por lo tanto, está motivada no por lo que es realmente la Virgen María y el papel de ella en la salvación, sino en mi interés. O sea, yo cuando tengo necesidad, ahí voy. Una enfermedad, un problema laboral, un problema familiar, vamos rapidísimo a la Virgen. Sí, sobre todo se ve mucho con las personas que pues pasan por alguna enfermedad también, ¿no? Sí, y después de la enfermedad se olvidan de la devoción a la Virgen. Ya se curaron, entonces listo, siguen la misma vida de antes, ¿no? Exacto. Y entonces eso es una cosa muy peligrosa, porque todos los que están escuchando, nos están escuchando es porque tienen deseo de mejorar de su vida cristiana y en todos los aspectos, ¿no?, de la vida. ¿Cómo hacer eso si no tenemos una verdadera devoción a la Virgen? Imposible. Entonces hay que descubrirla. Por eso este curso es tan cotizado, o sea, que la gente se apunta tanto y tal, porque hay un interés y van a descubrir cosas que ni se imaginan de cómo se puede uno desviar de la verdadera devoción. Exactamente. Así que muy interesante ese punto para que cada uno descubra por qué lado se está yendo como un falso devoto de Nuestra Señora. Es más común de lo que pensamos.
Ahora, padre, y aquí el padre Íñigo también nos puede ayudar porque también ha tenido experiencia, me imagino que preparando gente para la consagración, que usted después de preparar tantas personas, ya más de 500.000 de personas, la gente le escribe, yo sé que usted se la pasa respondiendo mensajes y lee las intenciones y pasa noches en claro a veces respondiendo a las personas los mensajes. O sea, ¿qué es lo que más le ha marcado o qué testimonios así más impresionantes que le gustaría compartirnos ha vivido en estas preparaciones de la consagración? Madre mía, pasan unas cosas impresionantes y eso y aquí en la propia iglesia de la Virgen de Fátima, aquí en Tocancipá, la cantidad de gente que viene. Ayer vino una familia que venía de Ecuador, de Guayaquil, se habían consagrado a la Virgen, pero ellos vinieron por un asunto familiar y tal, aquí a Bogotá, y ellos reservaron un día para venir a la Virgen, para hacer su consagración aquí, delante de la Virgen, ¿no? Qué bonito. Ellos no se conformaban con haberla hecho a distancia, así online, que la hicimos, y ya vale, pero querían venir a agradecerle a la Virgen personalmente cómo cambió su vida. ¿No? Impresionante. Hay otros que escriben cosas que son sorprendentes, las pruebas que les pone las situaciones, ¿no? Empiezan el curso de consagración, entusiasmados, animados y tal, de repente pierden el trabajo. Un señor perdió el trabajo. Y ahora, ¿qué hago? ¿No? ¿Pero qué? Y cómo, para quererlo desanimar, ¿no? ¿Ves? Empezaste a consagrarte a la Virgen y tal, y ya todo va mal. Y ahora, seguramente eran pruebas y el demonio puso... No, él quiso continuar. Continuó el curso de consagración, hizo la consagración. Bueno, al día siguiente le llaman y le ofrecen un súper trabajo mucho mejor que el que había perdido, ¿no? Qué bonito eso, ¿no? Sí, es una de las cosas que San Luis dice, ¿no? Nosotros le damos a la Virgen algo, o sea, le entregamos todo lo que tenemos, pero ella no se deja ganar en generosidad, ¿no? Solo que a veces uno pasa pruebas para ver si es auténtica esa entrega o no. Y ahí, cuando uno pasa la prueba, la Santísima Virgen da lo que no se podía imaginar, ¿no? También gente, pues eso, que vino hace poco, estuvieron aquí hablando conmigo, una familia. Ella, la señora, había hecho la consagración a la Virgen, tenía un cáncer y se curó del cáncer, ¿vale? Vino toda la familia y dijeron, nosotros como tenemos que agradecer a la Virgen la curación de nuestra madre, también el esposo también estaba, vamos a hacer el próximo curso de consagración, nos vamos a consagrar todos a la Virgen, ¿no? Es muy bonito. Qué interesante, ¿no? Ver cómo la familia entera se llena de fervor, de entusiasmo y cambia toda su vida cristiana, desde la participación en la Eucaristía, en su parroquia. Es otra manera de ver nuestro bautismo, ¿no? Todo, muy impresionante. El padre Íñigo me había contado un caso una vez que me parece interesante que lo cuente ahorita, es el de una mujer que se había consagrado a Nuestra Señora, que había hecho el curso con los heraldos, no sé si con el padre Manuel, probablemente antes, presencialmente, pero que por malas amistades, en fin, se empezó a desviar de la religión y había entrado por caminos pésimos. Incluso, padre, me acuerdo que usted había dicho que se quería consagrar al demonio. Sí, exacto. Que había pasado de ser devota de Nuestra Señora y había entrado en una tal decadencia que incluso había llegado a hacer un curso de consagración al demonio. ¿Cómo fue eso, padre? Eso fue en Brasil y realmente contamos eso para ver cómo la Virgen lleva a serio la consagración, ¿no? Porque nosotros pues, nos preparamos para la consagración durante todo ese tiempo y lo llevamos a serio, pero si hay alguien que lo lleva a serio es la Virgen María. Y cuando alguien se consagra, realmente la Virgen María coge todo lo que nosotros tenemos, porque nos consagramos como esclavos de amor y le entregamos pues nuestro cuerpo, nuestra sangre, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestras buenas obras, las presentes, pasadas y futuras, como se reza en la consagración, ¿no? Y esa mujer pues primero se consagró a la Virgen con amor y todo, pero después, como se dice, pues entró por un mal camino y un mal camino lleva a otro, dice la Escritura, ¿no? Un abismo atrae otro abismo y fue entrando realmente en un verdadero abismo y llegó en una secta satánica y ella quiso consagrarse al demonio con su sangre y había mucha gente reunida y ella tenía que coger su sangre y firmar el pacto, ¿no? El pacto al demonio. Y cuando ella fue a firmar, de repente uno de los que estaba allá, que evidentemente hay gente que tiene contacto con el demonio, un medium cualquiera que hay ahí,
el demonio habló por la voz y el demonio dijo, dice, no puede consagrarse, ella no puede consagrarse, no se puede consagrar a mí, porque esa sangre es de ella, porque ella se refería a la Virgen, ¿no? El demonio no consigue pronunciar el nombre de la Virgen María. Esa sangre ya pertenece a ella, ¿no? Nunca me va a pertenecer a mí. Entonces es impresionante cómo que realmente la Virgen María lleva a serio. Una vez que la persona se consagra, realmente todo le pertenece a ella y la persona no consigue ni consagrarse más al demonio ni nada. Claro. O sea, le tomó de una manera la Virgen que es impresionante. Yo creo que después de ese caso ella, evidentemente, vio eso que pasó y ahí volvió. se dio cuenta de la situación que estaba y se Sí. volvió a acercar. Y ella misma Claro, fue la que contó lo el sabemos caso. por causa de ella, Claro. ¿no? Nadie estaba Claro. ahí en la secta satánica para... No. Tremendo. Tremendo. Pero, y es lo que decía el doctor Pino Correa Olivera, nuestro inspirador, que ¿hasta cuándo va esta consagración? De parte de Nuestra Señora hasta la eternidad entera. O hasta el momento, decía él, triste y diría yo, momento maldito, en que el que es consagrado diga, Madre Santísima, no quiero saber nada más, no quiero nada contigo. Es un acto que de parte de Nuestra Señora siempre va a estar, o sea, esa consagración siempre va a estar aceptada por ella, ella siempre lo va a tener presente. Pero es uno el que puede romper ese lazo con ella. Y aún así, por circunstancias que solamente en el cielo pueden conocer, la persona que quiere desvincularse de Nuestra Señora, como ella no le deja. Sí, ¿qué es lo que pasó con esta señora? Es verdad, pasó con esta. Porque ella quería entrar, quería ser esclava del demonio, ¿no? Pero la Virgen María no le consiguió. dejó. No la dejó. Pero bueno, padre, para ir terminando ya, porque el tiempo pasa, es tremendo acá. Quería consultarle dos cositas rápidas para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo pues, por el canal, etcétera, y que está interesada en consagrarse. ¿En qué consiste el curso? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué necesita la persona? Entonces, empecemos por partes. ¿Cuánto dura el curso, padre? Sí, el curso dura un mes. Entonces, este curso va a empezar el día 24 y va a terminar de mayo y termina el 25 de junio. O sea, en realidad un poquito más de un mes y quedan unos días libres al final para recuperar clases que de repente uno no pudo, ¿vale? Por si hay alguno que piensa que no se puede consagrar por no haber hecho todas las clases. Ya digo que puede consagrarse, con tal de que haya entendido por lo menos en qué consiste lo principal de la consagración. Bien, entonces, y hacemos al final una ceremonia de consagración que será presencial en todos los países, pues como en El Salvador, convocarán, pues harán varias misas, me imagino que podrá ir la gente para poder hacer la consagración, aquí en Tocancipá también, y los que no tengan cerca una capilla de los heraldos, de los caballeros, pues podrán conectarse online, así por las redes sociales, para poder consagrarse también y en su casa montar un altarcito, mandar imprimir el pergamino, en fin, todo lo que la gracia le inspire para que sea un día especialmente solemne y bonito en la vida, que quede como recuerdo. Y lo que la persona necesita es simplemente inscribirse. Ahí, nosotros vamos a dejar aquí en nuestro canal el link donde pueden inscribirse. Es completamente gratuito. Totalmente gratuito. Y cada día lo más cómodo, ¿verdad?, es hacerlo a través del WhatsApp, por ejemplo. Entonces, se inscribe en un grupo del WhatsApp, yo le añado a un grupo de WhatsApp y cada día le mando el aviso de la reunión que va a haber, un resumen del tema y ya el link para conectarse al aula. Que la persona ya todos los días, según su disponibilidad de tiempo, puede asistir a esa clase. Exactamente. En el mejor momento del día son clases cortitas de 15 minutos, máximo 20 minutos, que tienen una parte que es la explicación de los puntos del tratado que se van a estudiar y una parte final que es una guía para hacer los ejercicios espirituales que San Luis Niño de Montfort recomienda para cada momento del curso. Muy interesante. Sí. Padre, y otra pregunta que puede estar haciéndose aquí alguno de los que nos ve o nos escucha. ¿Cualquier persona puede hacer el curso? Por ejemplo, yo me bauticé,
no hice la primera comunión, no sé, estoy en una situación a veces irregular porque pues la vida Mire, no... Ahí está, por ejemplo, sí, una persona que todavía no terminó su iniciación cristiana, ¿no? Hizo el bautismo, pero después no continuó en la iglesia, lo que fuera. Con más razón, porque la esencia también de la consagración, que va a estudiar en esto, es una renovación de las promesas del bautismo, llevadas con toda seriedad hasta el final de todas sus consecuencias. Entonces le conviene muchísimo hacerlo. Está en una situación de pecado, de repente familiar, que no le permite comulgar, no sé, de repente todavía no recibió el sacramento del matrimonio o cualquier cosa así. Tranquilo, vamos a ver. Lo que tiene que hacer es estudiar estas aulas de la consagración, consagrarse a Nuestra Señora, para que ella, de la manera que no sabemos cómo, solo una madre sabe, empieza a interferir en su vida de una manera bondadosa, maternal, llena de misericordia, y le va a llevar a la perfecta y de nuevo unión con su Hijo Jesucristo. Y podrá, no sabemos cómo lo va a hacer, pero yo le aseguro que lo hace. Y tengo muchos testimonios también de eso. ¿Cuántas parejas ha habido que nunca se habían decidido casarse? Y una de ellas empieza a estudiar la consagración, empieza a hablar con la otra, empieza a sentir que no puede ser, que esto... Y acaban pudiendo regularizar su situación y tal, una felicidad completa, una bendición extraordinaria. Así que bueno, no hay excusa entonces, padre. Todo el mundo puede hacer el curso de consagración. No, cuanto más pecador, mejor. O sea, claro. Quiero decir, entiéndame, ¿no? O sea, nosotros lo hicimos por eso. Yo hice el curso porque estaba necesitadísimo. Bueno, hay personas que escriben, mira, normalmente, yo le voy a decir, las señoras tienen un punto débil, así, o sea, que dicen, es que yo no me siento, no me siento me desanimé. Empiezan con ánimo y se desaniman, ¿no? Tengo miedo, no voy a perseverar en esto y tal. No, tranquilidad. Vale. Tranquilidad. Precisamente por eso San Luis dedica algunos de los puntos del tratado a hablar de eso. Dice literalmente así, ¿no? Pobres hijos de María, es extrema vuestra debilidad, es grande vuestra inconstancia, muy corrompida vuestra naturaleza. Dice, o sea, él se dirige a los que sienten menos fuerzas. Entonces, que todas las señoras se sientan animadas a seguir adelante, aunque no sientan fuerzas. Los hombres es otra cosa. Dice, yo soy un gran pecador, yo no tengo remedio, no consigo cambiar, ¿no? Entonces, pues para eso exactamente es la devoción, esta devoción a Nuestra Señora. Para los que no consiguen salir de un vicio, de un pecado, no consiguen romper esa cadena de pecados toda su vida, este es el momento. Ahora, conságrese a Nuestra Señora. Y ella va a hacer el resto. Es para eso. ¿Cuántos casos? Padre. Bueno, dale. Padre, perdón, que le interrumpa, pero es que se nos fue el tiempo ahora sí. Sí. Pero quiero aprovechar ahorita este final del programa para agradecerle a usted en nombre pues, de todos los que siguen el canal de los Heraldos del Evangelio en El Salvador, los que nos escuchan por la radio, por Spotify, por cualquier lado. Para agradecerle porque nosotros sabemos que para usted es un gran esfuerzo sacar un tiempito y estar aquí con nosotros, pero confiamos en Dios y en la Santísima Virgen que este programa va a ser de muchísimo bien para las personas y que va a incentivar a miles de personas a consagrarse a Jesús por las manos de María. Así que, Padre, desde ya que echa la invitación para cuando usted quiera participe en nuestro programa y, evidentemente, si quiere venir aquí a hacer la consagración presencial, pues más que invitado, solo avisar. Así sabe que ha sido un honor, aquí una alegría, mucho, porque padre. me llegan... Pero me llegan continuamente comentarios de gente que viene aquí a la iglesia, que escucha este podcast, ¿no? Que ustedes hacen desde hace ya bastante tiempo y que les ha hecho un bien extraordinario. Mire, solo le cuento una cosita rápida, así para terminar. Me dice, en una confesión hace poco, una persona me decía, mire, yo no me había confesado en toda mi vida, desde la primera comunión. Dice, después de escuchar el podcast, es que ahora no me acuerdo de qué era, no sé si era el purgatorio o las indulgencias o el infierno, no me acuerdo, alguno que habrán hecho ustedes. Dice, yo he venido a confesarme. Dice, más o menos 40 años
Pues sí. Impresionante. ¿eh? Pues ya valió la pena, tener eso, el canal solo por eso. Les felicito por este canal y por todo el apostolado que hacen con él. Extraordinario, extraordinario. Padre, y para terminar, si nos manda una bendición a nosotros y a todos los que participan de este programa. Claro, con el Padre Íñigo, por favor. Claro que sí, doble. Doble. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sobre todos sus seres queridos, queden todos benditos y protegidos y con ánimo para hacer esta consagración. Amén. Salve María. Salve María, Padre. Muchísimas gracias. María, Padre. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.